Bienvenidos a la Santa Misa. Señor Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. Cantan bien, de todos los sectores. Se me hace que ese es el que mejor canta. Pero porque cantamos bajito, ¿no? Muy bien, soy muy bonito, gracias. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y le dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta al escuchar el Evangelio el día de hoy es: ¿cuánto tiempo necesita Jesús para convertir un corazón? ¿Un año? ¿10 años? ¿20 años? Hoy lo hemos escuchado. Es muy bonito el Evangelio porque dice que en aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en su mesa de recaudador. Se acercó a él y le dice: sígueme. Y en ese momento dice que se levantó y lo siguió. ¿Cuánto duró eso? Se levantó y lo siguió. Yo creo que ni se dio cuenta. Pero el poder de Jesús para tocar el corazón de un hombre llamado Mateo. Mateo es el evangelista que ha querido venir a este sector. Cada evangelista tiene algo que decirnos, o mucho, pero sobre todo él nunca se imaginó lo que iba a pasar en el momento en el que Jesús se detuvo delante de su mesa de recaudador y le dijo: sígueme. Se levantó. Fíjense cómo Mateo se le conoce por diferentes nombres. Se le conoce no solamente por Mateo, sino se le conoce por el publicano, es decir, el recaudador de impuestos. Y eso, el recaudador, es un traidor de su pueblo, porque cobraba los impuestos, con una parte se quedaba y la otra se la daba al Imperio Romano. Imagínense, siendo uno de los mismos, se quedaba con el dinero de todos, y digo de todos, de pobres y ricos, de trabajadores, de todo. Era un hombre odiado por todo el mundo. Bueno, no sé si a ustedes les gusta que le cobren impuestos, pero él cobraba impuestos, aparte era injusto lo que cobraba. Entonces, hablar del publicano es un maldito, un traidor, aquel que nadie quiere. Los publicanos, cuando iban caminando, y había un pobre, antes en la antigüedad, en el tiempo de Jesús, los pobres no levantaban la mano, sino simplemente tenían un mantelito delante de ellos y la gente les tiraba el dinero. Cuando un publicano lanzaba el dinero, los mismos pobres agarraban el mantelito y sacaban el dinero. Estaba maldito su dinero. Eran hombres odiados por todo. Y ahí estaba él, aparentemente no pasaba nada, y estaba cobrando él sus impuestos. Por eso le llaman el publicano, un traidor. Le llaman también el hijo de Alfeo, y no porque fuera feo el que estaba ahí, pero el hijo de Alfeo.
ni siquiera le daban nombre, no les interesaba. Y por eso era así como un indiferente. ¿Quién es el hijo de Alfeo? ¿Qué habrá hecho su padre? No ha hecho su padre, pero este no es nada, no es nadie. Qué duro es cuando nos reconocen. Qué bueno cuando tenemos un padre que ha sido extraordinario. Pero cuando nosotros no hemos hecho nada, entonces esa es la tristeza. Cuando dicen, este es igual a su padre, se sienten orgullosos, bueno, es otra cosa. Pero nadie, prefieren llamarlo el hijo de Alfeo. Otro nombre que le llaman es Leví, no sé si lo han escuchado. Leví es de la tribu de Leví. ¿Ya recuerdan de las 12 tribus de Israel? Una de ellas eran los levitas. Y los levitas, todos tenían territorio, menos los levitas. Porque los levitas eran responsables, encargados del templo, eran los sacerdotes. Y por eso de ahí viene el diezmo, porque todas las tribus, las 11 tribus, sacaban el diezmo de sus ganancias y se lo daban a los levitas, porque no les habían dado terreno, tierra. Y entonces todos lo sostenían para que ellos se encargaran del templo. Por lo tanto, los levitas eran sacerdotes. La pregunta es, ¿cómo le dicen a Mateo? Leví. Y por lo tanto era un levita. Y por lo tanto era ¿qué? Un sacerdote. Y por lo tanto era un sacerdote como recaudador de impuestos. Era un publicano. Esto no estaba bien. Estaba viviendo algo que no era. Él tenía que estar en el templo. Sin embargo, le recuerdan, hey, tú no eres un publicano, tú eres un levita, tú eres un sacerdote, estás haciendo algo que no te corresponde. Y cuando alguien hace algo que no le corresponde, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien está haciendo algo que le obligan a hacer, que tiene que hacer, ¿es feliz? ¿Disfruta lo que hace? No. Está enojado, está molesto, está frustrado, porque está viviendo una mentira, porque no es su verdad. Dicen que la peor mentira no es la que se dice, sino la que se vive. Él estaba ahí sentado en mesa de recaudador y sí, parecía que estaba feliz, pero no estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Y entonces, viviendo una mentira, nadie puede vivir feliz. Y por eso San Lucas le dice Leví, para recordarle tú estás triste, no porque quieras estarlo, sino porque estás haciendo algo que no te corresponde. Y finalmente, él mismo, ¿saben cómo se llama? Se autodenomina Mateo. Él en el Evangelio, lo hemos escuchado, se dice Mateo. No soy ni el hijo de Alfeo, no soy el publicano, no soy el levita, soy Mateo. Porque Mateo significa, Matai significa regalo de Dios. Cuando Jesús se puso delante de él y le dice, sígueme, entonces él encontró el verdadero regalo del Señor. El regalo de amor, de gracia, que lo levantó y dice que lo primero que hace es invitarlo a su casa. Y lo invita a su casa, lo invita ¿con quién? Con sus amigos, los publicanos. Y empiezan a criticar a Jesús y le dicen a sus discípulos, ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Dice que Jesús los oyó, tiene muy buen oído. Dice que Jesús los oyó y que les contesta, no son los sanos los que necesitan el médico. No son los sanos, sino los enfermos. Yo he venido por los pecadores, por los enfermos. Dicen que es más difícil convertir a un bueno que a un pecador, porque el bueno dice, yo ya estoy aquí bien, en cambio el pecador está necesitado de amor. Y por eso cuando Mateo, después de que era el maldito, el rechazado, de que nadie lo quería, ya era un adulto, pero también un adulto estaba necesitado del amor de Dios. Y cuando Jesús voltea y lo defiende, el que en pocas palabras está diciendo, el que se meta con él, se mete conmigo. Yo he venido por él, he venido por los enfermos. Entonces Mateo, cuando nunca alguien lo había defendido, entiende que Jesús viene a defenderlo.
poniéndose delante de sus enemigos, y cuando él se dio cuenta que el amor de Dios era un escudo protector, entonces no pudo dejar a Jesús. Y gracias a esos dos versículos, porque son dos pequeñitos, si leemos el Evangelio es muy pequeñito, y esos dos versículos cambiaron la vida de un hombre, pero también cambiaron la vida de una humanidad. ¿Qué hubiera pasado si Mateo no se hubiera levantado de la silla? Entre otras cosas, nos hubiera faltado un evangelio, el Evangelio de Mateo, 28 maravillosos capítulos que nos habla de las parábolas, es el que más nos habla de las parábolas del reino de Dios. Nos habla de cómo vivir la vida cristiana, cómo al final nos ayuda a prepararnos para la eternidad. Nos habla de la descendencia de Jesús. Es una cosa maravillosa. Y él estuvo atento a todo lo que Jesús estaba haciendo y poco a poco lo fue desarrollando para que generación tras generación tuviéramos la oportunidad de conocer a Jesús. Mateo es el apóstol que ha querido venir el día de hoy, porque sabe perfectamente que su vida cambió en el momento en el que se puso de pie y confió toda su vida. Parecía que tenía todo, pero era un pobre con dinero. Tenía dinero, pero era pobre, porque no tenía nada en el corazón. Porque lo que a él le faltaba era el amor genuino de un Dios que lo abrazara, que lo recuperara y que recuperara esa verdad maravillosa. Por eso entendió perfectamente que el regalo de Dios inmerecido había sido como Jesús se detuvo delante de él y sanó su corazón, sus pensamientos de venganza, de odio, de tantas cosas que traía este pobre en el corazón. Tanto rechazo se disolvió tan fácilmente cuando se puso de pie, cuando Jesús lo defiende, lo protege. Y desde ese momento nunca hubiera imaginado lo que iba a vivir con Jesús. Cómo se sube una barca y Jesús camina hacia ellos, detiene el mar, levanta un paralítico, levanta a un muerto, sana a un leproso, purifica a una mujer pecadora. Cómo Jesús fue haciendo, y él estaba observando todo lo que Jesús hacía, y por eso fue guardándolo en el corazón, y después escribe desde el corazón, no con tinta, el misterio que el día de hoy todavía nos deleita. Este es el Mateo que ha venido el día de hoy, sin resentimientos, sin enojos, simplemente a recordarnos lo que puede hacer cuando nosotros le decimos al Señor, sí, quiero seguirte. Porque cada vez que nosotros le decimos esto al Señor, recuperamos nuestra verdad. Y cuando alguien vive en la mentira, no es feliz. Parece que tiene todo, pero no tiene nada. ¿Se han fijado personas que, artistas y todo, que tienen aparentemente todo, pero realmente terminan su vida muy triste, atentando contra su vida, con la vida de los demás? En cambio hay gente que no tiene aparentemente nada, pero tiene todo. El gozo y la alegría de disfrutar cada momento en esta vida y lo más maravilloso que también en la eternidad. Esta es la experiencia de este santo que el día de hoy nos ha querido visitar. ¿Alguien de ustedes ya había escuchado algo de Mateo? ¿Qué les gusta de Mateo? ¿Por qué creen que Mateo ha querido venir aquí a Magnolias y Jacarandas? Porque igual se hubiera podido ir, no sé, a San Patricio Plus, a donde quiera. Dijo, no, yo me apunto para venir aquí. ¿Qué creen que este santo apóstol nos traiga de regalo en esta tarde? ¿Qué opinan ustedes? Nos quiere invitar a que sigamos el camino que es. Yo creo que si le preguntamos a Mateo, como dices, ¿qué fue lo mejor que hiciste en la vida? Yo creo que sin duda es haberme puesto de pie. Yo creo que fue de las cosas más acertadas en su vida, porque muchas veces nos podemos arrepentir de muchas cosas, pero pocas veces nos podemos arrepentir de las cosas que nos han traído tanto gozo y tanta alegría. Seamos felices
Que seamos felices con nuestras decisiones. Así es, con la Que verdad. hagamos lo que queremos. Y la verdad es que, pues, que eres mamá, esposa, amiga, hermana, que vivamos lo que somos. Si no vivimos eso, entonces vamos a estar tratando de imitar a alguien, e imitar a alguien es muy cansado. Hay que pasar la vida auténtica de una forma maravillosa y disfrutar lo que somos. ¿Qué ibas a decir? Ponernos de pie ante todas las adversidades que a veces sentimos que pesan mucho sobre nosotros, pero tenemos la oportunidad de decir aquí estoy, Así es. agarrarnos de la mano de Dios y Así salir es. adelante. A ver, ¿ustedes creen que a Jesús le importa la fama de las personas? ¿No creen que alguien le dijo, no, no te pares ahí, ese hombre es un maldito? No, síguele, mejor llama a otro mejor. No, todos pensaban en la fama de Mateo, menos Jesús. Si hay algo que no le importa a Jesús, es la fama. Lo que le importa es ponernos de pie. Y a veces nosotros estamos tan encasillados, es que ¿qué dirán? Si Mateo se hubiera dejado llevar por eso, ¿quién soy yo para escribir un evangelio? Nos hubiera faltado el evangelio. Sino el presente recupera la dignidad maravillosa. No somos los mejores, pero delante de Dios sí lo somos. Y por eso tenemos que dar testimonio de nuestra fe. ¿Alguien más quiere? Cuando le decimos que sea servicio del Señor, nosotros como matrimonio hace la selección. Le decimos que sí al Señor, estamos haciendo una sociedad de matrimonio, sabemos lo que más, pero nosotros así Y dar testimonio. ¿Algo más? ¿Todo bien? nos llama a optar por Jesús y darle un sí, nuestro sí. Al reconocer que Jesús se pone delante de nosotros y alabarlo y bendecirlo, glorificar a Jesús, que se detiene todos los días de nuestra vida de nosotros. No hay día que no se detenga para decirnos, sígueme, y nuevamente recuperar esa verdad que este mundo ha querido quitar. Porque nos dicen, no, no seas tan auténtico, mira, vístete así, piensa así, todo el mundo lo hace, y vamos poco a poco perdiendo nuestra identidad maravillosa. Pues hoy este santo es el que ha querido venir aquí en este kiosco tan bonito para decirnos que sí se puede, y que si nosotros no hemos podido, Jesús puede transformar nuestra vida cuando nosotros le decimos, sí, Señor, quiero seguirte. Vamos pues a ponernos de pie y vamos a pedir a Dios por todas las necesidades del mundo y de nuestra iglesia. Y a cada invocación vamos a decir juntos que lo pedimos, Señor. Lo pedimos, Señor. Vamos a pedir por la iglesia, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por todos aquellos que el Señor ha llamado para estar al frente, para que dentro de nuestra indignidad nos permita reconocer con su poder la gracia que actúa en nosotros a través de la acción del Espíritu Santo y llevemos nuestra iglesia y nuestras comunidades al encuentro del Señor. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por todo el mundo, por nuestro México tan querido, para que el Señor conceda a nuestros gobernantes y a quienes habitamos esta tierra un corazón dispuesto siempre a conducir por los caminos de paz y de bienestar. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Pidamos por sus familias, especialmente aquellas que están pasando por momentos de dificultad, donde hay un enfermo, donde hay una abandonada, un abandonado, donde hay dolor a través de los hijos, donde las circunstancias de este mundo han llegado y han lastimado el seno familiar, para que Dios nuestro Señor nuevamente vuelva a reinar en los corazones de las familias. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Pidamos por todos los que viven en esta comunidad, especialmente Magnolias y Jacarandas, para que Dios suscite en el corazón de todas estas casas, de quienes la habitan, habite en ellos el corazón y la gracia del Espíritu Santo y puedan vivir no solamente como vecinos buenos,
sino como hombres y mujeres santos, agradando y buscando al Señor y encontrando en Él la providencia. Roguemos al Señor. Pidamos por todas nuestras necesidades, aquellas que han quedado en nuestros corazones, para que el Señor, iluminando nuestra vida, podamos nosotros ponernos de pie y acompañar a Jesús en nuestra vida, dando testimonio de nuestra fe. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos. Vamos con el canto del ofertorio a preparar el altar del Señor. Levante la mano, por favor, los que van a recibir la comunión. Que nos has hecho partícipes en esta Eucaristía de la vida de San Mateo, al recibir en su casa a Jesucristo, concédenos, Señor, la gracia de no separarnos nunca de tu Hijo y de esforzarnos para darlo a conocer, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Quiero agradecer a los que han preparado la celebración en este día aquí para recibir a Jesús. Muchas gracias. A quienes han hecho posible también la invitación, a los mensajeros. Me estaban diciendo que hay pocos mensajeros aquí en este sector. ¿Quién vive en Jacarandas? ¿Y en Magnolias? Necesitamos mensajeros en Magnolias. Ojalá que se pongan de acuerdo. ¿Quién es la coordinadora aquí? Selvia. Y un día a la semana consagrarlo a Dios, una hora, son pocas casas para llevar la carta a los cristianos, sobre todo pues en estos sectores. Me encantaría que se sumara a este proyecto. Un día ofrecerle al Señor esos 100, 200 pasos que dan. Y ya van a ver cómo Dios les va a recompensar esos pequeños detalles. Entonces, Selvia, nomás para que levante la mano los de Magnolias. Con uno tenemos, como entonces, con tal de que es inquieto te va a ayudar, porque así va a dormir muy bien. Y de Jacarandas, ¿quién está? A ver si nos ayudas. Allí nomás entregar una vez, como ven. Aunque repartan con 10 casos que repartan, es suficiente. Muy bien. Bueno, pues agradecerles. Hoy ha sido un buen apóstol, que nos ha dicho, levántate,
y encontrar la verdad con Él. Un apóstol maravilloso. Los invito a leer el Evangelio de Mateo. No está escrito con pluma, está escrito con el corazón de un hombre que encontró en Jesús la verdad. Ojalá que tengamos como modelo a San Mateo. Bien, hermanos, con la alegría del Señor, vayamos en paz. La misa ha terminado. Gracias a nuestra lectora también del Salmo, muy bien, el día de hoy, nuestra primera lectura, todo muy bien, muy bonito. Muchas felicidades. Dios los bendiga, bonita noche, bonita tarde para todos.